¿Cómo está, pueblo de Dios? ¿Cómo les va? Espero que estén cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y las alas del Espíritu Santo los estén cobijando permanentemente a todos ustedes y sus familias. Hoy, como siempre, quiero transmitirles lo que yo creo Dios pone en mi corazón para que lo comparta con ustedes. Y vamos a arrancar con este versículo. A esta prédica la titulo Testimonios. En Juan 1, 11, 12, de la Reina Valera, la versión de 1960, la palabra nos habla así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las cosas más impresionantes de nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra es eso. Busca amalgamar, busca unirnos, busca con el sacrificio que hace en la cruz limpiar y liberar y llevarse Él toda la carga del pecado del mundo sobre su espalda. Y lo logra. Nos da la posibilidad y la oportunidad de poder llegar al juicio y ver cara a cara la presencia de Dios y la presencia de Él. Lo cual es impresionante. Y en esto quiero ser lo más pragmático posible, porque voy a hablar de los testimonios que damos los cristianos sobre cómo obra el Espíritu Santo, cómo obra la sangre de Cristo, cómo obra la gracia que está sobre nosotros y cómo nosotros testificamos estas obras que suceden en nosotros, en los seres humanos, en los que no son cristianos y en los que lo son. Cómo obra Dios con nosotros cuando nos arrepentimos de los pecados que cometemos, cuando entramos a la gracia aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y estos testimonios, ¿cómo los vemos nosotros? Hay gente que testifica grandes obras en su salud, son curados de cáncer, hay matrimonios que son restaurados, que parece que no tienen salida ni solución, o personas que están al borde de la muerte, ya sea por la salud, porque quieran quitarse la vida, la razón cual fuera sea, estén enfermos, ahí Dios se manifiesta, muestra, hay gente testificando eso y es impresionante. Hay gente que testifica prosperidad, testifica cómo sus negocios prosperan, cuando cumplen las órdenes que le da la voluntad de Dios, cómo prosperan su familia, sus hijos, su linaje. Y hay otras personas que vienen de la delincuencia, vienen de vender drogas, de ser asesinos, mostrando arrepentimiento, y Dios también los acepta en el arrepentimiento genuino, aceptarlos como sus hijos. Lo dice claro la palabra. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esos testimonios? Generalmente los festejamos, aplaudimos, ponemos ejemplos de estos testimonios. Pero lo cierto es que hay testimonios que pueden ponerse como un ejemplo de vida y hay otros que deberían tomarse con mucho más cuidado porque representan el que tengamos que sentir una tristeza muy grande por aquellas personas que son las que están testificando este testimonio. Bueno, quiero separar ambos conceptos para que se entienda el mensaje que quiero dar. Una cosa es testificar sobre la obra de Dios en nosotros cuando nos cura de una enfermedad terminal, cuando saca a nuestros hijos de las drogas, cuando nos puede sacar a nosotros si estamos en las drogas, cuando nos prospera, cuando se nota su presencia, se nota la gracia en nuestras familias, en nuestro linaje, cuando no solamente prosperamos en el aspecto económico, sino también prosperamos en el aspecto espiritual, cuando se ven esos frutos
que Dios nos pide que tengamos, cuando nos congregamos, cuando hacemos el intento al menos de ser buenas personas y de ser personas justas durante la estancia que tenemos en esta vida. Y otra cosa muy diferente es festejar, por ejemplo, un delincuente o un asesino o una persona que vendía drogas, que lastimaba a las personas, un golpeador, una persona que se dedicaba a hacer daño a otras personas. Si bien está arrepentida, es un hijo de Dios, está abrazado por el Espíritu Santo, es muy triste tener que escucharlo decir el testimonio y festejar eso. Porque esa persona va a ser juzgada como todos nosotros. Y el peso de su juicio va a tener que ver con las acciones de las cosas que hizo. Porque en realidad nosotros por la gracia tenemos derecho a ingresar al juicio, pero a la salvación la tenemos que pelear todos los días. Y deberíamos orar por estas personas sin festejarlas, sin aplaudirlas. Orar mucho por ellas, para que el arrepentimiento que hayan tenido sea absoluto, para que entren purificados a la presencia de Dios cuando sea el juicio, que van a tener y que vamos a tener todos nosotros. Nadie está exento de eso. Yo sé que cuando cometí errores en mi vida y dañé personas, eso pesa, porque lo que hacemos en la vida hace eco en la eternidad. Quiero compartirles otro versículo. Esto está en Pedro 4, 15, 19. Nos habla así la palabra de Dios. Nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como siempre, Dios brillante dándonos ese mensaje. Nosotros estamos en un estado de gracia. Esa gracia nos permite ser acreedores de este regalo que es la salvación en esa cruz, con la sangre derramada de Jesucristo. Esa sangre que al aceptarla como sacrificio nosotros nos quitamos de encima el signo de Caín. Pero no es lo mismo tomar un testimonio de una persona que está orando para salvarse, que se cura de un cáncer, que una persona que ha cometido delitos, que ha estado en el crimen, una persona que ha infringido uno de los mandamientos más grandes que tiene Dios por nosotros, que es el no matarás, por ejemplo. Y hablo de los asesinos, de los que venden drogas, de los que corrompen a las personas, de este mundo y esos males que nos aquejan, de aquellos que matan por matar, los que roban, los que dañan, los que lastiman. Yo celebro profundamente que ellos entren a las salas del Espíritu Santo y sean lavados por la sangre de Jesucristo, pero no puedo celebrar quienes fueron. Tampoco puedo aplaudir lo que fueron, porque inevitablemente van a ir a juicio. Como no aplaudo la persona que fui, como no aplaudo mis pecados, como no festejo mis pecados como un método de llegada a la salvación, no lo puedo festejar. Y creo que no deberíamos festejarlo los cristianos. Sí, orar mucho por nosotros y por esas personas. Orar muchísimo, pero no aplaudirlos. Porque la palabra es clara, clarísima.
Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Listo. Por eso, si padeces, como dirían acá los mexicanitos, estás frito, estás fake. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Personalmente, creo que la presencia de Dios, el perdón absoluto, que tiene un origen divino, que habla de la misericordia. Y en esto debemos basarnos cuando damos un testimonio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que sea ofrecido en sacrificio, para que sea el Cordero que lave los pecados del mundo. La verdad, yo para testificar me cuesta y tengo mucho cuidado cuando testifico, cuando doy un testimonio sobre lo que es la magnífica presencia del Espíritu Santo, sobre lo que es la fuerza arrolladora de la presencia de Dios en la tierra, que sin ella no estaríamos más acá, no estaríamos más. Tendremos que tener cuidado con eso. Hay gente en la iglesia, por ejemplo, cuando se congrega, vive sus vidas normalmente, trata de ser justa durante todos los días de su vida, trata de ser justa con sus hijos, no roba, no se corrompe, lo intenta, va, llueva o truene, se va a la iglesia, se congrega, trata de no molestar a nadie, de no robar, de comportarse, de ser ejemplo como cristiana. Y por ejemplo, nunca veo que a ese tipo de gente se le pida que dé un testimonio. Entonces digo, si la salvación es para todo el mundo, también la obra de Dios es para todo el mundo. También la manifestación de la gloria de Dios es para todo el mundo. También estas personas que no fueron delincuentes, que no asesinaron, que no se corrompieron, también tienen un testimonio. ¿Y en qué radica su testimonio? Que ellos tuvieron, la fórmula para poder decir que no a la droga, para poder decir que no al crimen, para poder decir que no a la mentira, para poder decir que no al adulterio, para poder decir que no al robo. ¿Qué más fuerte testimonio de la presencia de Dios en esa persona? Como ejemplo les cito. Porque una persona que fue un delincuente, que cayó en las drogas, que no supo controlarse, que asesinó, que robó, que faltó, que mintió, ¿qué ejemplo puede ser para otro cristiano? ¿A quién? Te dejo una pregunta. ¿A quién preguntarías? Si sentís la curiosidad, ¿a quién le preguntarías? ¿Qué daño te puede hacer la droga? ¿Al que se droga y después sale? ¿O al que nunca se drogó y cuando se la invitaron dijo que no? ¿Cuál de los dos tiene la respuesta? ¿Cuál de los dos la tiene? Yo le preguntaría a que sí hizo lo que Cristo hizo con las tentaciones. Cristo resistió todas las tentaciones. Resistió todas las tentaciones del diablo. Esta persona no se drogó, no sintió la necesidad de robar, supo cuándo plantarse y decir que no. Esta otra persona le dijo que sí a todo. Después se arrepintió. Por supuesto, ambas tienen la salvación por la gran misericordia y la gracia de Dios. Pero ¿a
¿A cuál tomarías como ejemplo? ¿A cuál le darías las palmas, tus aplausos? ¿A cuál aprobarías? Si no, tendríamos que pensar que Dios es elitista, que prefiere delincuentes, ladrones, drogadictos, etc. Dios no hace diferencias, espiritualmente hablando y en la hora de la salvación. Aquel que cree en Él, aquel que lo acepta, aquel que acepta la sangre, ese se va a salvar. Este o este, ambos. Menos mal, como dice mi pastor, que eso donde yo me congrego no pasa. Menos mal. Bueno, Cristo le hacen una pregunta muy interesante a Cristo. Y se las voy a leer para dejarlos con este interrogante y para que lean las Escrituras. Esto habla, le hacen una pregunta a Cristo. A ver si lo puedo abrir. Creo que está acá. A ver. No, eso no está. Téngame paciencia. Poquito. A ver, aquí está. A ver si está. En Mateo 18, 21, 22, dice que se le acerca a Pedro a Cristo y le pregunta esto. Señor, le dice, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. ¿Saben cuántos pecados son 70 veces 7? Son 490 pecados. Te pido como ejercicio en tu casa, ¿cuántas veces pecas por día? ¿Cuántas veces pecas por día? ¿Cuántas veces mentiste? ¿Cuántas veces lastimaste adrede? ¿Cuántas veces tuviste que dañar a alguien queriendo o sin querer queriendo, como dice Roberto Gómez Bolaños? Como decía Roberto Gómez Bolaños, el personaje el creador del Chavo del Ocho. Este personaje que nos hizo reír a todos durante décadas. Son 490 veces las que perdonás contra 490 veces que podés pecar, no perdonando. La verdad, a mí, siendo sincero, eso en una semana agotamos el stock de pecados perdonados y pecados por hacer. Fíjese lo que nos dice Cristo. Otra vez brillante. Brillante Jesucristo. Brillante. Brillante. Brillante cuando nos habla de esto. Cuando demos testimonio, hermanos, tratemos de ser honorables en los testimonios. No aplaudamos las cosas que son incorrectas. No aplaudamos el pecado. Y no nos olvidemos que Dios ama profundamente tanto al pecador como para entregar en sacrificio a su Hijo, pero no ama el pecado. Tanto así que no lo ama el pecado que cuando Cristo expiró, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el nombre de Jesús cierro esta prédica, mi corazón en ustedes. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos la próxima. En el nombre de Jesús. Amén.